Hola, ¿cómo estás? Yo soy el ingeniero Fabio Yuri, el señor del aire, y hoy voy a mostrarte cuáles son los conocimientos necesarios para hacer un buen proyecto de aire acondicionado. Pasemos a la presentación. Bueno, como les comenté, vamos a ver qué conocimientos necesitas adquirir para hacer un buen proyecto de aire acondicionado. Tenemos que primero ver un poco qué es el aire acondicionado. Vamos a definir la definición de aire acondicionado. Consiste en la realización de determinadas funciones destinadas a proporcionar durante todo el año el confort y la calidad de aire interior para la vida de las personas o el mejoramiento de los procesos industriales. Esto siempre teniendo en cuenta preservación del medio ambiente y menor consumo energético. Estas dos cosas van ligadas de la mano. Fíjense cosas importantes de la definición. Dice durante todo el año el confort, entonces hay determinadas ciudades o países que por su situación geográfica necesitan refrigeración y calefacción. Habla de también la calidad de aire interior, o sea, no solamente temperatura de confort y humedad de confort, sino también calidad del interior en cuanto a filtrado y esas cosas. Y bueno, y también se utiliza para mejorar procesos industriales, que es justamente como nació el aire acondicionado moderno, que fue para mejorar procesos industriales. Tenemos que ver qué es el confort. El confort es una sensación particular de cada una de las personas, de cuándo se siente confortable o en qué ambiente se siente confortable y en qué ambiente no. Fíjense en este gráfico del doctor arquitecto Víctor Olegiai, donde hay una personita que se está sentada ahí leyendo su libro, muy confortable. Esto es una zona. Esta zona se determinó, una zona, digamos, se habla de zona porque en este gráfico que tenemos a la izquierda temperatura y abajo la humedad relativa, se conforma una zona entre ciertas temperaturas y ciertas humedades relativas, donde la mayoría de las personas se siente confortable. Eso es un estudio estadístico, o sea, se somete a personas a distintas condiciones ambientales y se va tomando nota de cuándo se sienten confortables y cuándo no. Fíjense que esta zona abarca a la mayoría de la gente entre 20 y 25 grados centígrados y en humedades relativas de también entre 20 y aproximadamente 60% humedad relativa. En esta zona dio que la mayoría de las personas se sentía confortable, pero esto es una zona que es bastante amplia. Por lo tanto, cuando nosotros definimos un punto en nuestro termostato, ese punto no va a conformar al 100% de las personas. Normalmente en verano se toma alrededor de 24 o 25 grados centígrados con un 50% de humedad relativa, y en invierno temperaturas un poco más bajas porque estamos más abrigados, más acostumbrados al frío, se toma entre 20 y 22 grados centígrados y también siempre alrededor del 50% de humedad relativa. Entonces, bueno, si tenemos nuestro sistema funcionando dentro de esta zona, nos vamos a asegurar que la mayoría de las personas se van a sentir confortables. ¿Qué hay que lograr con nuestro sistema de aire acondicionado? Bueno, primero, funcionalidad. ¿Ah? O sea, ¿qué es la funcionalidad? Bueno, que justamente para lo que está hecho, que las personas se sientan confortables o que el proceso industrial se logre hacer como es previsto. Segundo, ahorro de energía. El ahorro de energía es muy importante, máximo en los últimos años, donde el mundo ha incrementado enormemente el consumo o las máquinas que utiliza para estar no solamente confortable, sino bueno, la cantidad de iluminación, la de calefacción, bueno, todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria o en los procesos industriales necesita que ser maximizado el ahorro de energía y que nuestras máquinas sean cada vez más eficientes. Después que no contamine. Nuestro sistema tiene que ser amigable con el medio ambiente. No podemos utilizar un sistema que contamine o perjudique el medio ambiente. Y por último, y no menos importante, que sea seguro para los instaladores y el personal de mantenimiento. Fíjense, las personas que estamos en este tema, siempre nos llegan este tipo de fotos de personas haciendo equilibrio, personas arriesgando su vida para hacer un service o una instalación de un equipo. Bueno, no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que diseñar nuestros sistemas y ubicar todo nuestro equipamiento en lugares donde sea seguro hacer un mantenimiento, donde sea seguro hacer una instalación. Eh,
Después vamos a necesitar conocer datos del diseño arquitectónico específico. Y pero estos son datos de arquitectura, donde lo vamos a pasar rápidamente porque esto depende de cada edificio en particular, o sea, la ubicación, la ciudad, los datos climáticos, radiación, hacia dónde mira el edificio, resistencia térmica de los materiales que integran la piel, superficie y altura de la sala que vamos a contar para la sala de máquina, superficie que vamos a tener para las montantes, cómo vamos a desplazar los conductos en planta, si vamos a tener que hacer falsas vigas o nos alcanza a las alturas de los rasos, ubicación del sumidero térmico, es a donde vamos a tirar el calor, sea una torre de enfriamiento o los condensadores directamente a aire que tiran calor al ambiente, tienen que estar ubicados en algún lugar que no moleste. ¿Y qué energía vamos a consumir? Eso para saber las necesidades que vamos a tener en cuanto a electricidad, gas o combustible líquido si no hay gas, por ejemplo. Pero esto es muy específico de cada proyecto, dónde se va a realizar cada proyecto y el estudio va a ser para cada proyecto en particular. Después vamos a ver esto, que son los conocimientos técnicos que necesitas adquirir. ¿Qué tenés que saber para encarar un proyecto de aire acondicionado? Y esto creo que es lo más importante y lo que les quiero dejar en claro hoy. Primero tenemos que conocer el mecanismo de confort humano y las condiciones óptimas promedio, que fue un poco lo que estuvimos viendo hoy con el gráfico de confort. Eh, En cuanto a las condiciones óptimas promedio y en cuanto al mecanismo de confort humano, bueno, nuestro organismo, como ahí está un dibujito del metabolismo, está intercambiando permanentemente calor y humedad con el ambiente. Y nuestro cuerpo se va a sentir lo más confortable cuando ese intercambio de calor con el medio ambiente se haga con el mínimo esfuerzo, con la mínima energía de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos mucho calor, nuestro cerebro va a hacer que sudemos para poder evaporar ese líquido que vamos a emitir y refrescarnos un poco. Si tenemos frío nos vamos a achuchar, vamos a tener piel de gallina, vamos a hacer movimientos involuntarios de chuchos de frío, y eso lo hacemos, eso todo lo maneja el cerebro, el sistema nervioso central, sin que nosotros podamos hacer nada, es totalmente en forma automática. Después tenemos que conocer de materiales de construcción, como dijimos recién en cuanto a lo que era un proyecto, conocer de materiales de construcción, tipologías constructivas y especialmente su comportamiento técnico, térmico. Entonces, ahí recién vamos a poder encarar un proyecto, como sepamos cómo va a ser la piel de un edificio, que es por donde va a intercambiar calor con el exterior, y el comportamiento térmico de esos materiales. Después tenemos que saber hacer un balance térmico, es esencial. Puede ser manual digo que hacerlo a mano, manual o con planillas de cálculo o con un software. Pero así usemos el mejor software del mundo para hacer un balance térmico, tenemos que introducir los datos nosotros. Y para introducir los datos tenemos que saber hacer un balance térmico, tenemos que saber la teoría de cómo se hace un balance térmico para poder llenar cualquier software, cargar cualquier software o planillas de cálculo. Después tenemos que saber de ciclometría. ¿Y qué es la ciclometría? Es la ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo y sus posibilidades de modificación. Entonces sabemos que nosotros estamos en el ambiente donde vivimos, que respiramos oxígeno, pero bueno, respiramos aire en realidad. El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, más vapor de agua, que esa es la humedad que hay en el ambiente. En el ambiente más seco de la Tierra siempre hay un mínimo porcentaje de humedad, y bueno, y ni hablar en los lugares húmedos o más selváticos. Eh, entonces, la ciclometría es la ciencia que estudia esta mezcla de gases que conforman el aire que respiramos, más la humedad. Si nosotros queremos transformar una masa de aire que está en un edificio, decimos, bueno, estas condiciones de temperatura y humedad no nos sirven, la tenemos que pasar a estas otras condiciones de temperatura y humedad, tenemos que saber de ciclometría. Y ahí tenemos una carta ciclométrica que una vez que la sabemos utilizar, parece difícil, pero una vez que la sabemos utilizar es una herramienta muy poderosa. Tenemos que conocer de tecnología de aplicación, máquinas, equipos, sistemas que encontramos en el mercado y podemos utilizar para nuestro propósito. O sea, ¿con qué vamos a lograr esas condiciones que nosotros queremos o transformar las condiciones del aire y pasarlas a las otras condiciones que sí necesitamos? ¿Con qué máquinas, con qué sistemas? ¿Qué nos da el mercado? ¿Qué podemos utilizar? Eso es tecnología de aplicación que podemos encontrar. Y hay algún sistemita que podemos llegar a utilizar. Pero hay una infinidad de sistemas dentro de los cuales podemos elegir. Algunos se aplican mejor para ciertos usos y otros para otras.
Seguimos. Conocer de leyes, códigos y normas aplicables para el tipo de edificio en tu país y comuna. Bueno, en muchos de los países, la mayoría de los países, hay leyes que nos dan, obviamente que para edificios públicos especialmente, calidad de aire, ventilación, comportamiento térmico para que el edificio sea eficiente. Bueno, hay leyes en casi todos los países que nos hacen que nosotros nos cuadremos dentro de esa ley, que son parámetros aceptables en cuanto para el consumo de energía o para la calidad del aire de las personas que trabajan en él. Después tenemos que saber calcular y diseñar conductos de aire, esencial. Si queremos hacer un proyecto de aire acondicionado, tenemos que saber calcular y diseñar conductos de aire. Esto no es difícil de aprender, pero lleva su trabajo hacerlo. Y es esencial, como les digo, para hacer un proyecto de aire acondicionado. Ahí tenemos una distribución de conductos, por ejemplo, en un lugar para mucho público. También tenemos que saber calcular y diseñar cañerías, porque los sistemas de aire acondicionado comprenden cañerías de agua, tanto de condensación, si necesitamos control de enfriamiento, como para agua refrigerada que va a fan coil, como así también saber calcular y diseñar cañerías de refrigerante. Estos son elementos esenciales que tenemos que saber hacer, tenemos que saber calcular y diseñar para poder hacer un buen sistema de aire acondicionado. Ahí tenemos un dibujito de cañerías de agua refrigerada. Tenemos que saber conocer de materiales que se pueden utilizar para construir conductos y cañerías. O sea, una vez que los calculamos, los diseñamos, les damos forma, bueno, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Con qué material? ¿Qué materiales tenemos para hacer y llevar a cabo estas cañerías o conductos? Después, la pregunta es, ¿dónde puedo adquirir estos conocimientos? ¿Dónde yo puedo aprender a hacer todas estas cosas? Bueno, primero, libros especializados, como por ejemplo, acá le pongo una foto del manual de aire acondicionado, el viejo manual de aire acondicionado Carrier, que me encanta, lo tengo este libro. Es un libro que ya quedó un poco antiguo, pero básicamente tiene todo. Salvo los sistemas, algunas cosas que han quedado un poco viejas, la verdad que es un gran libro. Después tenemos cursos, podemos aprender esto en cursos y programas de capacitación, que ya pueden ser tanto presenciales como virtuales. Los cursos virtuales últimamente tienen gran auge y realmente sirven, son muy poderosos. Uno aprende a hacer todas estas cosas sin moverse de su casa, con mucha facilidad, y lo puede hacer a la hora que quiera. Hay algunos presenciales, digamos, que son online a una hora dada, y hay otras que están grabados que uno los puede ir mirando y puede ir consultando. La verdad que el curso yo creo que es el mejor recurso, no solamente por digamos, lo bueno o lo que te puedan enseñar, sino que fíjense que es mucho más amigable que ponerse a estudiar uno solo, con un libro, comprar un libro, no tiene a quién preguntarle. Además uno el curso lo paga y está forzado a hacerlo, porque dice, bueno, ya lo pagué, y es como un compromiso que uno adquiere con el curso, y uno lo lleva, lo empuja a terminarlo y a adquirir esos conocimientos para poder salir a la cancha ya con esos conocimientos y a hacer los proyectos y así ponerse a trabajar rápidamente. Otra es mentorías, conseguir mentorías para mejorar mis conocimientos. Bueno, yo ya sé algo, y necesito, bueno, un mentor que sepa más que yo para que me dé consejos, para yo leer y poder consultar, para yo ir aprendiendo y que esta persona me vaya guiando. Esto también puede ser cuando uno ya tiene una base. Y por último, directamente tercerizar el proyecto a un especialista con experiencia. Uno tiene una empresa de aire acondicionado, una empresa mediana, grande, y dice, bueno, yo no me quiero hacer cargo del departamento técnico, voy a adquirir este conocimiento, pero a través de una persona que ya lo sepa. Y contrata a una persona, lo terceriza a una persona para darle los proyectos de aire acondicionado de su empresa. Esa es otra opción también. ¿Es rentable adquirir estos conocimientos? Y sí, es altamente rentable.
Para pequeñas empresas, la diferencia económica y de márgenes entre vender e instalar una obra de equipos individuales o vender e instalar equipos ductados es muy grande. O equipos ductados o sistemas BRB o ya sistemas un poco más complejos, o sistemas por agua, que ya necesitan de estos conocimientos y más también, y que necesita de ser un especialista. Además, el equipamiento individual ya está prácticamente copado por el retail, digamos, las personas van al supermercado a comprar un equipo individual, un equipo chico, y no le preguntan a nadie ni qué capacidad, más o menos ven por metro cuadrado, cosa que no hay que hacer, pero bueno, se hace y los equipos individuales ya no son un reto para nosotros. O sea, que vender equipos individuales, primero, como les digo, deja poca ganancia y en el caso de que logremos venderlo y no podemos aportar ningún servicio a la persona que lo compra o casi ningún servicio a la persona que lo compra, salvo de instalación, pero no en cuanto a conocimientos. Eh, y por último, para profesionales de la arquitectura e ingeniería, fíjense que vender un proyecto termomecánico para un pequeño edificio significa un horario de especialista. Muchas veces son contratados por el estudio de arquitectura, contratan especialistas en termomecánica para hacer un proyecto. Y bueno, uno puede valerse de estos conocimientos para también tener ingresos extras. Acá les dejo mis datos de contacto, que son fabioyuri@yahoo.com, mi mail, Fabio Yuri, el señor del aire de Facebook, también estamos en Instagram, en @el señor del aire AC, el senor del aire AC, en YouTube, que es por donde estás viendo esto, Fabio Yuri, el señor del aire 4182. No duden en consultarnos, en consultarme, nosotros respondemos digo nosotros porque somos un equipo, respondemos todas las preguntas, todas las consultas, no dejamos a nadie sin contestar. Y como digo siempre, mejora tus habilidades técnicas y conocimientos y desata tu potencial en el rubro en constante crecimiento del aire acondicionado. Como habrás visto, es muy importante la capacitación para liderar en este rubro. En eso yo te puedo ayudar. Para eso tienes que contactarte conmigo por cualquiera de los medios mencionados en el video o dejando un mensaje aquí abajo. Si te gustó, dame un like y está atento a los próximos videos que iremos subiendo a este canal con información tanto técnica como comercial. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Y recuerda que mejorando tus habilidades técnicas y conocimientos desatarás tu potencial.